segunda parte, pero podría ser una cuarta, quinta, sexta. Un topic es sincronizado, pero podría ser epidemias, podría ser routing, podría ser muchas cosas. Voy a cambiar el español. Bueno. Entonces, elegí sincronización porque con Flores estamos trabajando un problema de sincronización, tus redes, y pues venía un poco bien el hecho de hacer una presentación un poco general. De hecho, la presentación al principio es general, es un modelo de Kuramoto, un modelo típico de estudio cuando uno estudia sincronización. Y después veremos dos ejemplos de aplicación de ese modelo de Kuramoto en redes complejas. ¿De acuerdo? Entonces, sincronización. ¿Alguno no sabe qué es sincronización? Todo el mundo, más o menos. Bien, como está escrito ahí, viene del griego, sync, que es común, mismo, y cronos, que es tiempo, ¿no? Entonces, consiste en un proceso por el cual, una vez más, tengo muchas partículas, muchos componentes. Cada uno de ellos tiene un ritmo particular, es decir, cada uno tiene un ritmo asociado intrínseco suyo, lo que llamaremos el ritmo frecuencia natural. Y lo que ocurre es que tienen una interacción entre ellos. Y esa interacción hace que, si es suficientemente fuerte, el ritmo sea el mismo para todos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy sencillo, no tengo un vídeo, pero en YouTube hay muchos, es el de las... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Vagalumes. Entonces, ahí tenemos vagalumes en un árbol, en un conjunto de árboles. Ellas, aisladas, tendrían un ritmo de flash particular. Lógicamente, no son muy diferentes, pero cada uno tiene un ritmo muy particular. Y lo que ocurre es que por la interacción visual de unas con otras, ¿de acuerdo?, ellos tienden a sincronizar esos flashes de tal manera que cuando, yo lo he visto, no sé, por aquí seguramente lo habréis visto, cuando uno está de noche de repente nota un flash muy grande, ¿de acuerdo? De tal manera que tanto el ritmo como la posición del ritmo, es decir, el instante exacto donde va a suceder el flash, coinciden, ¿de acuerdo? Y eso es por el acoplo que tienen estos animales debido al campo visual. Otro ejemplo son los aplausos. Si a nosotros nos aíslan en una sala y nos hacen aplaudir, pues cada uno tendrá un ritmo diferente. Normalmente, cuando la gente aplaude en una sala, en cuestión de un segundo o dos, aplaude todo el mundo síncronamente, por el acoplo que tenemos a nivel auditivo. Otros ejemplos más refinados incluyen neuronas. Las neuronas aisladas, neuronas que están cultivadas, se demuestra que tienen un ritmo característico propio, por otro nada común, y que en cuanto ellas empiezan a sentir la interacción de unas con otras, tienen unos ritmos que tienden a ser comunes, ¿de acuerdo? Otro ejemplo serían en tecnología uniones Josephson, por ejemplo, donde uno puede diseñar circuitos, cada uno con una característica dinámica diferente, y que también, al ser acoplados de manera emergente, surge un ritmo común. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos, aunque el primero en detectar esto fue Huygens. De hecho, el experimento de Huygens es muy sencillo. Bueno, él estaba enfermo, supone, en la cama, y no tenía otra cosa mejor que hacer que ver dos relojes que tenía colgados en la pared. Y entonces lo que hacía era intentar que no fueran al unísono, ¿de acuerdo? Pero al cabo de un poco tiempo, realmente lo que hacían era esto, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer así. A un poco tiempo empezaban a oscilar con el mismísimo ritmo. Entonces él movía uno, entonces ya no oscilaban igual, y al cabo de una hora empezaban. Y el acoplo que existía entre ellos, él decía que era como si se vieran. Realmente no se veían. El acoplo era la pared. Ellos estaban pegados a la misma pared, y las pequeñísimas defectos que el empuje de ese reloj hace sobre la pared percutían sobre el otro reloj, haciendo que al cabo de un tiempo muy grande eso sucediera. Otra manera de hacerlo sobre una mesa es muy fácil. Uno coge, por ejemplo, dos botes, así, coloca una tabla, y aquí coloca metrónomos. ¿De acuerdo? Los metrónomos sabéis que tienen un ritmo característico propio, además muy robusto,
porque sirven para sincronizar, para afinar instrumentos. Los ponemos todos en una posición diferente, ¿de acuerdo? De tal manera que si no existieran estos, estuvieran en una tabla, cada uno seguiría su ritmo característico. Al poner esa tabla sobre estas dos botellas, ¿de acuerdo? El ritmo, empiezan a acoplarse los ritmos debido a que el propio empuje de los metrónomos empuja las botellas y estas botellas transmiten otra vez el impulso a la tabla. Y al cabo de muy pocos segundos, estos metrónomos empiezan a oscilar en fase. Es decir, es un fenómeno muy común a nivel mecánico, a nivel biológico, a nivel tecnológico. Entonces, hay muchos modelos que intentan estudiar este tipo de fenómeno, de la sincronización. Y el modelo más usual, hay muchos, pero el modelo más común es el modelo de Coulomb. Hay mucha literatura sobre este modelo, porque es un modelo muy simple que permite hacer cálculos analíticos no muy complicados, aunque se pueden convertir en tan complicados como queramos, pero el modelo de Coulomb clásico es muy sencillo. Y captura la transición a la sincronización y también captura lo que sería la teoría crítica de una transición de fase. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenéis el modelo. Si lo leemos con tranquilidad, lo que veis es que cada elemento de nuestro sistema estará descrito por una fase. ¿Vale? Vosotros sabéis que normalmente un oscilador tiene dos variables, amplitud y fase. Bueno, aquí asumimos que las amplitudes ya convergieron a su estado sincronizado y que todas las amplitudes son iguales, por lo tanto no tienen dinámica, de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nuestros osciladores, o nuestras personas, o nuestros individuos, está descrito por una fase que es una variable angular, que va de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? Y cuya velocidad angular es igual a dos términos. El primero, una frecuencia interna que hemos llamado omega i, ¿de acuerdo? Esa omega i es la frecuencia que nosotros tenemos de manera natural, es la frecuencia natural del oscilador i, ¿de acuerdo? Y esa frecuencia i, como veis en la derecha, está asignada por una distribución de probabilidad, es decir, que voy a amplificar aquí. Yo tengo mis osciladores y cada uno tiene una frecuencia diferente. ¿De acuerdo? Tengo muchos más. ¿Cómo asigno estas frecuencias? Estas frecuencias naturales, pues las asigno siguiendo una probabilidad, una distribución de frecuencias, G de omega, que normalmente esta distribución es una distribución unimodal, ¿de acuerdo? Y simétrica. Por ejemplo, una gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con esta probabilidad, yo cojo y asigno un omega, es decir, tiene un número aleatorio, de acuerdo con esta probabilidad, lógicamente, y me sale esta, pues esta para ti, para este, para este, esta. De tal manera que si yo ahora cojo y veo la probabilidad de encontrar un oscilador con una frecuencia determinada, obtengo otra vez esta geometría. ¿De acuerdo? Vale, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, tenemos que el modelo de Coulomb es zI punto igual a una omega i, que es propia de este oscilador, más un término de acoplo. ¿De acuerdo? N es el número de osciladores que hay y K es cuánto de fuertes están acoplados nuestros osciladores. Es decir, si K es igual a 0, todo lo que viene aquí no existe. Y lo único que tengo es esto. Que cada oscilador oscila con su frecuencia natural y basta. Si tengo que K es diferente de 0, entonces me entra el término de acoplo. Y el término de acoplo es una suma de 1 hasta n, es decir, a todo el resto de nodos, del acoplo que es seno de θj menos θ, que es un acoplo sin unidad, que depende de la diferencia. Y fijaos que este acoplo es atractivo, es decir, que cuanto mayor es K, el oscilador I tiende a querer juntarse con los demás nodos, ¿de acuerdo? Porque este acoplo de aquí es atractivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el modelo de Coulomb, nada más. Ahora uno lo que puede hacer es poner la evolución, dejar simular, como uno ejecuta, como uno quiera, y ver cómo evolucionan cada una de las fases de los osciladores. ¿De acuerdo? Pero claro, uno tiene que caracterizar, ¿no? Uno deja simular y dice, pues mira, en función del tiempo, el oscilador I ha hecho esto. El oscilador J es esto. El oscilador L, y tienes todas las trayectorias de los osciladores. Pero ahora te pregunto, ¿están sincronizados? ¿No están sincronizados? ¿Cuánto desincronizados están? Necesitas algo que te caracterice cuánto desincronizados están estos movimientos.
Y ahí viene el parámetro de orden. El parámetro de orden que llamamos R. ¿De dónde viene R? Como cada oscilador es una fase, yo puedo representarlos en el círculo unidad, es decir, los puedo representar como un fasor. Es decir, el oscilador I está representado por un número complejo, por el oscilador J para no confundir, ¿de acuerdo? Que es elevado a θ. Eso es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria y que todos caen en el círculo unidad, es decir, el oscilador I estaría aquí. Este ángulo es θ. Lógicamente esto es en un instante de tiempo. El oscilador J, por ejemplo, estará aquí. De manera que esto de aquí es θ. Y así pues tendríamos todos los osciladores en un instante del tiempo con su posición exacta dentro del círculo. Lógicamente estos se mueven, ¿de acuerdo? Y una vez más, si no hubiera acoplo, cada uno de estos se moverían con su frecuencia natural, es decir, constante y natural. Fijaos que hay frecuencias negativas y positivas, porque yo he puesto que la frecuencia media sea 0. Esto en realidad no tiene por qué ser así, pero es tan fácil para convertirlo así como pasarnos a un marco de referencia que circula con la frecuencia media del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos a R. Yo quiero saber cuánto desincronizado está esto. Bueno, pues muy fácil. Si todos van a la vez, ¿de acuerdo? Y están todos en el mismo sitio, de sincronización de frecuencia y sincronización de fase, eso quiere decir que estarán todos por aquí, por ejemplo, por aquí, o sea, por aquí, pero todos por aquí. De tal manera que si yo sumo los números complejos asociados a cada uno de ellos, la suma es constructiva. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo hago esto, ¿verdad? Si yo sumo de J1 a N todos los números complejos asociados a cada oscilador, ¿de acuerdo? La suma es constructiva. Y esto me define un nuevo número complejo, que es R elevado a X, ¿de acuerdo? O sea, la suma de todos los números complejos me da otro número complejo. Esta es la suma de todos los números complejos promediada, ¿de acuerdo? De tal manera que yo construyo, lo que pasa es que me iría así y de repente bajo otra vez dividiendo para el número total de osciladores que tengo, ¿de acuerdo? Y esto me da el número. El módulo de este número complejo es R. R es igual al módulo del promedio que yo he hecho de la suma de los números complejos asociados a cada oscilador. Entonces, si todos están aquí, la suma es constructiva, ¿de acuerdo? Y me da un vector unidad. Estará donde esté, pero este módulo es 1. Si en cambio todos están distribuidos por el círculo unidad, es decir, lo llenan, están todos por aquí, la suma de todos los números complejos que tengo, que me da 0, es destructivo. Este con este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, R me describe muy bien si estamos sincronizados o no estamos sincronizados, ¿de acuerdo? Y ese es el parámetro que yo decía, es el parámetro de Coulomb. R0, incoherencia dinámica. R igual a 1, sincronización total. Lógicamente, hay cosas en medio. Ni es 0 ni es 1. Y eso es lo que vamos a ver, la transición a la sincronización. Y el resultado más fuerte que obtuvo Kuramoto fue que, efectivamente, había una transición de fase. Es decir, que uno dice, bueno, vale, yo tengo esto, me has explicado que esta es la frecuencia interna, que esto es el acoplo, que puedo medir cuánto desincronizados están las cosas, pero bueno, pues yo lo que espero, según lo que me cuentas tú, es que si yo represento R en función de K, que K es cuánto de fuerte nos estamos atrayendo, la sincronización aumenta con K, porque como esto es atractivo, pues lo que va a hacer es que nos vayamos recogiendo. Entonces uno dice, bueno, pues esto será una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Pero no, es una transición de fase. Eso quiere decir que R es 0 y es 0 hasta un punto, que es el punto crítico, donde a partir del cual empieza a subir. ¿De acuerdo? Es decir, existe una transición de fase a la sincronización. Y esto es lo que a los físicos nos interesa. Es decir, resolver a partir del cual, cuando el estado incoherente se convierte en inestable y el estado sincronizado empieza a ser estable. ¿De acuerdo? Y lo que desarrolló Kuramoto fue una teoría a partir del cual el punto crítico tenía esa expresión de ahí. 2 dividido para pi por G0. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Bueno, este es, digamos, el resumen de todo. ¿Vale?
tenemos el Kuramoto Model de los años 70, puesto así. Fijaos que he quitado la K dividido para n y la he sustituido por lambda, pero eso no pasa nada. N es una constante, K era una variable, pero un parámetro. Lambda sigue siendo un parámetro, ¿de acuerdo? Es un escalar. Y tenemos lo que yo representaba ahí, el círculo unidad y los osciladores. ¿Dónde están? El color de cada oscilador corresponde a su frecuencia natural, ¿de acuerdo? La frecuencia natural la tenéis en la parte de la derecha. Hemos puesto una distribución, que es una distribución que tenéis ahí abajo, G de omega, de tal manera que los osciladores tienen una frecuencia entre menos 4 y 4. Y sigue esa forma, es decir, hay muchos osciladores que tienen una frecuencia cercana a 0 y después están los de las colas, ¿de acuerdo? Que están yendo hacia 4 y a menos 4. Que tenéis dos colores. Para lambda muy pequeño, veis que todos los osciladores llenan densamente el círculo unidad, es decir, cada uno va como le parece y no ve a nadie más, ¿de acuerdo? Cuando lambda empieza a aumentar y estamos en 1,5, es decir, estamos aquí, vemos que el grado de sincronización ya ha pasado el punto crítico, que os decía antes, que está aquí, ha pasado el punto crítico y tenemos un grado de sincronización intermedio. Entonces, como veis, los osciladores empiezan a acumular aquí. Y fijaos que forman el arco iris, que no es casualidad, no los he ordenado yo para que estén ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se tienden a juntar en torno a los osciladores que empiezan a estar juntos antes y los que están más aprisionados ahí dentro son los que tienen una frecuencia más parecida a la frecuencia media. ¿De acuerdo? Porque la frecuencia media en el Kuramoto es la frecuencia hacia la cual van a tender a sincronizar. Entonces, si yo de por sí estoy más cerca de la frecuencia media del sistema, más fácil lo tendré para ir hacia el estado sincronizado. ¿De acuerdo? Eso es así. Recordar que aquí todos los osciladores son equivalentes, es decir, todos los osciladores interactúan con todos los demás. Después, cuando pasemos a redes, habrá dos cosas que nos influyan para ir a la sincronización, que será nuestra frecuencia natural, como aquí. Cuanto más cerca estemos de la frecuencia natural, más fácil será que vayamos hacia el estado sincronizado, y también nuestra conectividad, es decir, con cuánta gente interactuamos. Aquí no hay eso, porque aquí todos interactuamos con todos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se va formando, esta nube cada vez se va comprimiendo más, y fijaos que los que no están en la nube, los nodos que no están en la nube, son los rojos y los morados, es decir, los rojos y los morados, los que están por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Son los últimos en llegar al consenso, ¿de acuerdo? Esto lo podéis ver como el consenso hacia un ritmo común, hacia una idea, es decir, el partido sobre el cual votar. Pues la gente que es de ese partido tiene una cierta inclinación, muy rápido se va al consenso. La gente que está muy alejada de ese partido tarda más o necesita más fuerza para unirse, digamos, al grupo macroscópico que nos da la sincronización. Y como veis, la parte importante es que esta sincronización es una transición de fase, ¿de acuerdo? No es algo que empiece a crecer desde el principio. Tiene una parte donde es cero, ¿de acuerdo? Ahí casi cero, porque esto es un sistema finito, ¿de acuerdo? Ahí no hay 1 millón de osciladores. Para que se vea bien todo hemos puesto ahí 100 osciladores, nada más. Y a partir de un K crítico, que ahí ronda 1, de hecho creo que es 1, aquello empieza a subir, ¿vale? Bueno, este es el modelo de Kuramoto. Mi idea era haceros unas cuentas en la pizarra, pero creo que no tenemos tiempo, porque prefiero, y además yo creo que estas horas pues ya casi mejor que no haga cuentas. Pero la derivación del punto crítico es muy sencilla y de hecho pues la podéis encontrar en muchos libros. Con Flora de hecho tiene un libro que lo explica muy bien y os lo puede dejar. Está ahí, de hecho el libro está aquí. O sea que está incluido en la presentación. Si alguien quiere después lo discutimos. Pero bueno, es una demostración además muy didáctica. Bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa. ¿Y qué pasa ahora si no todos interactuamos con todos? Que es el argumento que yo os decía en la primera parte de la charla. Pasamos de tener modelos como este, que están dedicados a tener una explicación para los fenómenos macroscópicos, como en este caso la sincronización. Ahora nos damos cuenta que sí, que está muy bien todo, pero que las cosas no son así. Que no todo el mundo interactúa con todo, sino que hay un patrón que se describe de interacciones como una red compleja. Bueno, pues esto ya lo sabéis de antes. En la primera parte tenemos la matriz de adecuancia que nos describe quién interactúa con quién y la fuerza de interacción entre cada uno de los elementos. Y lo que he hecho ha sido reformular el modelo de Kuramoto y simplemente he introducido
la matriz de adyacencia. Ahí. Recordad que AIJ me dice con quién interactúo y cuánto de fuerte es. Vamos a asumir que tenemos una red binaria, ¿de acuerdo? O sea que AIJ es 1 o es 0, ¿vale? Por ahora. 1 si I y J están unidos y 0 si I y J no están unidos. Entonces ahora el sumatorio ya va de E1 a N, pero no tiene en cuenta los N elementos restantes, solamente tiene en cuenta los vecinos que realmente están unidos con J. Por lo demás todo es igual, omega I sigue una distribución G de omega, etcétera, etcétera. Y vamos a medir la sincronización igual, con el parámetro de orden de Coulomb. Y ahora viene lo que yo os decía. ¿Por qué necesito modelos de Lorentz? Pues hombre, los necesito porque es un modelo neutro, aleatorio, donde las cosas funcionan de la manera, digamos, más natural. Y si yo quiero comparar con las redes scale free, que tienen el ingrediente de autoorganización, si queréis llamarlo así, entonces tengo que ver cuánto cambia al tener una distribución de potencias comparado con tener una distribución de Poisson. Y los resultados, pues, básicamente se resumen en esta rama. Otra vez hay cálculos analíticos, ¿vale? No los voy a hacer. Estos son un poquito más tediosos, tampoco tanto, pero que quiera o esté interesado, pues después podemos hablar. Básicamente, lo voy a escribir aquí el resultado. Para el modelo de Kuramoto normal, lambda crítico era 2 dividido para P por G0, ¿de acuerdo? Hay una cosa que se me ha olvidado decir, un apunte. Fijaos esto de G0, que a la gente le puede sonar 2 está bien, pi, pues muy bien, porque es pi, y G0. Dices, ¿por qué está G0 ahí? Pues fijaos, básicamente, G0 es cuántas personas tenemos yendo con la frecuencia media del sistema. Es decir, cuántas personas tienen como ritmo natural la frecuencia media del sistema. Si esta G0 es muy elevada, muy grande, eso quiere decir que la distribución es muy picuda respecto al centro. Es decir, es mucho más fácil tener sincronización. Es decir, si G0 es grande, el lambda crítico es pequeño. Es decir, se llega al 11 de la sincronización, empieza mucho antes. Si G0 es pequeño, significa que esto es así, por lo tanto la distribución es mucho más alargada. Es decir, hay mucha gente que va a un ritmo diferente al de la media. Y por lo tanto, G0 pequeño, lambda crítico grande. Necesitamos mucho más acoplo para lograr la sincronización. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, digamos, en el modelo all-to-all. Todos con todos. Y este es el red complejo. ¿De acuerdo? ¿Qué es K-medio? K-medio ya hemos dicho que era. Es el número de contactos en promedio que tienen los elementos de una red. ¿Y qué es K cuadrado medio? Es el segundo momento de la distribución, es decir, lo que me mide cuánta desviación hay respecto del K medio, es decir, cuánta gente o cuál es la desviación típica de la gente respecto a la conectividad media que yo observo en mi red. ¿Qué os dije que pasaba en las redes libres de escala? En las redes libres de escala, P de K va con K menos gamma. Y yo os dije, una red es de verdad libre de escala si gamma es menor que 3. ¿De acuerdo? Porque si gamma es menor que 3, lo que ocurre es que el segundo momento de esta distribución, el segundo momento se calcula como K cuadrado por P de K integral, desde 0 hasta K máximo. El K máximo lo podemos poner infinito, ¿de acuerdo? Este es el segundo momento. El segundo momento diverge cuando n tiene infinito. Si el segundo momento diverge, eso quiere decir que lambda c se va hacia 0. Es decir, que en redes libres de escala, lo que ocurre es que el onset de sincronización se adelanta mucho, hasta tal punto que si tuviéramos, idealmente, una red infinita, es decir, con infinitos nodos, no existiría umbral de sincronización. Esto ocurre en epidemias, ocurre en rumores, y es un cambio cualitativo, porque si fuera un cambio cuantitativo, pues te diría, no, mira, lo que ocurre es que en redes complejas, en redes libres de escala, es la mitad. Entonces, pues un cambio en el número. Perfecto. No, es que aquí desaparece, es decir, el propio concepto ya no existe. ¿De acuerdo?
Y esto ocurre, como se decía, en sincronización, como se ve aquí, o también en epidemias, para algo como lo que se llama el umbral epidemiológico. El umbral epidemiológico es digamos, la piedra madre de la filosofía de la epidemiología. Es decir, si yo tengo una enfermedad, a mí me gustaría saber cuál es la efectividad crítica para que aquello pase de ser una pequeña enfermedad a ser una epidemia. Bueno, pues lo que ocurre es que si eso está en una red compleja, libre de escala, tampoco hay un umbral crítico para la epidemia. Bueno, pues aquí no hay umbral crítico para la sincronización. En ese ejemplo que vosotros veis aquí, dices, bueno, aquí sí que lo hay. Aquí tenemos este para el Ardor-Renyi y efectivamente la scale free se ha adelantado, es decir, es más fácil. Ahora sí que lo acabo.